El viento suave de la tarde acaricia las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas, mientras las campanas de la catedral marcan las 5 de la tarde con su sonido ancestral. En una pequeña casa de adobe pintada de azul cielo, rodeada de geranios rojos y buganvilias moradas, una anciana de 73 años se mece lentamente en su silla de mimbre. Sus manos, marcadas por el tiempo pero aún hábiles, trabajan con delicadeza los últimos detalles de una muñeca de trapo. Los cabellos de estambre café se entrelazan entre sus dedos mientras sus ojos, de un verde apagado pero sereno, contemplan el jardín que ha cultivado durante los últimos 30 años. Jazmín Herrera ha encontrado en este rincón de Chiapas la paz que tanto buscó. Su rostro, surcado por arrugas que narran historias de dolor y resistencia, refleja ahora una tranquilidad que parecía imposible en otros tiempos. Las muñecas que crea con sus manos son su sustento y su terapia. Cada una lleva consigo un pedazo de su alma sanada, un fragmento de esperanza que regala a los niños del pueblo que corren a comprarle sus creaciones cada fin de semana. La casa, pequeña pero acogedora, huele a canela y café recién molido. Las paredes están decoradas con fotografías de paisajes chiapanecos, tejidos coloridos y algunas plantas que ha logrado mantener vivas durante décadas. No hay rastro de su pasado en estas paredes, no hay fotografías familiares, no hay recuerdos materiales que la conecten con los años que prefiere mantener enterrados en lo más profundo de su memoria. Sin embargo, esta tarde es diferente. Una inquietud extraña la invade mientras termina de coser los botones que serán los ojos de la muñeca. Ha decidido que ha llegado el momento. Durante 30 años ha guardado silencio sobre los eventos que la trajeron hasta este lugar, sobre la razón por la cual una mujer de 43 años tuvo que abandonar todo lo que conocía para empezar de nuevo en una tierra desconocida. El peso del secreto se ha vuelto insoportable, no por culpa o vergüenza, sino porque sabe que su historia podría servir de advertencia, de luz para otras mujeres que quizás están viviendo en las sombras como ella lo hizo. La decisión de contar lo que nunca ha contado no es fácil, pero siente que es necesaria, como si fuera una deuda que tiene con la vida misma. Mientras el sol comienza su descenso tras las montañas que rodean el valle, Jazmín deja la muñeca sobre la mesa pequeña que tiene junto a su silla y cierra los ojos. En su mente, las imágenes de su infancia en Xilitla comienzan a cobrar vida como fotografías descoloridas que recuperan súbitamente su color original. Ve el rostro sonriente de su madre celeste, escucha la risa contagiosa de su padre Gerardo, siente el abrazo protector de sus hermanos mayores, pero también siente el frío que llegó después, la oscuridad que se instaló en su hogar cuando un niño adoptado se transformó en el monstruo que destruyó su mundo. La tranquilidad de su rostro se quiebra por un instante, como si una grieta invisible atravesara su máscara de serenidad. Sus manos tiemblan ligeramente mientras se aferra a los brazos de la silla. La historia que está a punto de contar no es solo suya, es también de Celeste, que no pudo defenderse, de Gerardo, que murió sin conocer toda la verdad, y de Julián, el ángel adoptivo que se convirtió en la sombra más oscura de su existencia. Es una historia de supervivencia, de silencio forzado, de terror doméstico y, finalmente, de liberación. Cuando abre los ojos nuevamente, la determinación ha regresado a su mirada. Sabe que las siguientes horas serán las más difíciles que ha enfrentado en 3 décadas, pero también sabe que es el momento correcto. La paz de San Cristóbal le ha dado la fortaleza necesaria para regresar a Xilitla, no físicamente, sino a través de las palabras que por fin está lista para pronunciar. La muñeca de trapo la observa con sus botones brillantes, como si fuera testigo silencioso de la transformación que está ocurriendo en el alma de su creadora. El recuerdo la transporta inmediatamente a 1978, cuando tenía apenas 13 años y el mundo parecía un lugar seguro y predecible. Xilitla era entonces un pueblo mágico enclavado en la Sierra Gorda de San Luis Potosí, donde las montañas verdes se alzaban como gigantes protectores y las cascadas cantaban melodías eternales entre las piedras cubiertas de musgo. Era un lugar donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas y donde,
La maldad parecía ser solo una palabra en los cuentos que les contaba su abuela los domingos por la noche. La familia Herrera vivía en una casa de 2 plantas construida por el abuelo de Jazmín, con muros gruesos de piedra y cal que mantenían fresco el interior durante los veranos húmedos. El patio central estaba adornado con naranjos y limoneros que su madre Celeste cuidaba con devoción maternal, regándolos cada mañana mientras tarareaba canciones de Pedro Infante. El aroma de las flores de azahar se mezclaba con el del café que siempre hervía en la cocina, creando una sinfonía olfativa que definía el hogar de los Herrera. Celeste era una mujer de 40 años, menuda pero fuerte, con una sonrisa que iluminaba hasta los rincones más oscuros de la casa. Sus ojos negros brillaban con una calidez que hacía sentir amados a todos los que la conocían. Trabajaba como costurera para las familias más pudientes del pueblo, y sus manos expertas podían transformar cualquier tela en vestidos que parecían hechos para princesas. Su risa era contagiosa, y tenía la costumbre de cantar mientras trabajaba, llenando la casa de melodías que se quedaban pegadas en la memoria de sus hijos durante días. Gerardo, el padre de Jazmín, era un hombre alto y fornido de 45 años, con bigote poblado y manos callosas de tanto trabajar la tierra. Era agricultor y tenía una pequeña parcela donde cultivaba maíz, frijol y calabaza que vendía en el mercado de los jueves. Su carácter era tranquilo pero firme, y aunque hablaba poco, cuando lo hacía, sus palabras llevaban el peso de la sabiduría. Los domingos por la tarde, se sentaba en el portal a tocar su guitarra vieja, y toda la familia se reunía a su alrededor para escuchar corridos y canciones rancheras que él interpretaba con una voz ronca pero melodiosa. Los hermanos mayores de Jazmín, Roberto y Carmen, ya tenían 18 y 16 años respectivamente. Roberto trabajaba con su padre en la parcela y tenía planes de casarse pronto con Esperanza, la hija del tendero. Carmen ayudaba a su madre con la costura y era considerada una de las muchachas más hermosas del pueblo, con pretendientes que llegaban los domingos a pedir permiso para cortejarla. Ambos hermanos trataban a Jazmín como si fuera un tesoro que debían proteger. La consentían y la defendían de cualquier broma pesada de los niños del vecindario. La vida transcurría con la dulce monotonía de los pueblos pequeños. Las mañanas comenzaban con el canto del gallo de don Evaristo, el vecino de al lado, y terminaban con el rosario que la familia rezaba junta en la sala antes de ir a dormir. Los sábados eran para el mercado, donde Celeste compraba lo necesario para la semana mientras intercambiaba chismes y noticias con las otras mujeres del pueblo. Los domingos eran sagrados, misa de 8, comida familiar y tarde de descanso en el portal. Jazmín asistía a la escuela primaria del pueblo, un edificio de adobe con 2 salones donde la maestra Guadalupe enseñaba a todos los grados al mismo tiempo. Era una estudiante destacada, especialmente en lectura, y soñaba con convertirse algún día en maestra como la señorita Guadalupe. Por las tardes, después de hacer las tareas, ayudaba a su madre con labores sencillas de costura o se escapaba al río con sus amigas para recolectar flores silvestres y construir casitas de piedra. Los Herrera eran respetados en el pueblo. Gerardo era conocido por su honradez en los negocios y por estar siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Celeste era querida por su generosidad y por nunca negarse a coser un vestido para alguna familia que no pudiera pagarlo. Los domingos, después de misa, su casa se llenaba de visitas que llegaban a tomar café y a conversar sobre los acontecimientos del pueblo. Sin embargo, había una sombra pequeña pero persistente en esa felicidad perfecta. Celeste y Gerardo llevaban 5 años intentando tener otro hijo sin éxito. Jazmín había escuchado a su madre llorar algunas noches, y había visto cómo sus padres intercambiaban miradas tristes cuando alguna vecina llegaba a presumir a su bebé recién nacido. Pero incluso esa tristeza parecía menor en comparación con la abundancia de amor que rodeaba a la familia. Era una época de inocencia absoluta, donde el mal existía solo en las historias que contaba el padre Sebastián durante los sermones dominicales. Historias lejanas de pecadores y demonios que jamás podrían tocar la tranquilidad de Xilitla. Jazmín se dormía cada noche, sintiendo que el mundo era un lugar seguro,
que su familia era indestructible y que el futuro solo podía traer más felicidad. No sabía que muy pronto esa seguridad se quebraría para siempre. La decisión llegó una tarde de marzo de 1979, después de otra visita infructuosa al doctor del pueblo vecino. Celeste había regresado a casa con los ojos hinchados de tanto llorar, y Gerardo la había abrazado en silencio mientras el resto de la familia fingía no darse cuenta de su dolor. Durante la cena, después de que Roberto y Carmen se retiraran a sus cuartos, los padres de Jazmín le pidieron que se quedara para hablar de algo importante. Gerardo carraspeó nerviosamente mientras jugaba con su sombrero entre las manos. Celeste se secó las lágrimas con el delantal bordado que siempre usaba y tomó las manos de su esposo para darse valor. Con voz temblorosa pero decidida, le explicaron a Jazmín que habían tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Iban a adoptar a un niño. Habían hablado con el padre Sebastián, quien conocía el caso de varios menores huérfanos que necesitaban un hogar, y él les había sugerido que visitaran el orfanato de la ciudad de San Luis Potosí. Jazmín sintió una mezcla de emoción y curiosidad. La idea de tener un hermano menor la llenaba de alegría, especialmente porque Roberto y Carmen ya eran casi adultos y ella se sentía a veces sola en casa. Sus padres le explicaron que el proceso podría tomar algunos meses, que tendrían que demostrar que podían mantener a otro hijo y que el niño que llegara necesitaría mucho amor y paciencia para adaptarse a su nueva vida. Durante las siguientes semanas, los preparativos llenaron de expectativa la casa de los Herrera. Celeste comenzó a coser ropa pequeña, calculando que el niño que adoptarían tendría entre 6 y 8 años. Gerardo construyó una nueva cama de madera en el cuarto que compartiría con Roberto, tallando pequeñas flores en la cabecera con el mismo cariño con que había hecho los muebles para sus otros hijos. La familia entera participó en la preparación. Roberto pintó las paredes del cuarto con un color azul cielo. Carmen bordó sábanas pequeñas con hilos de colores, y Jazmín preparó una caja con juguetes que había ido recolectando de mercados y ferias. El día de la visita al orfanato llegó en mayo de 1979. Celeste se levantó antes del amanecer para preparar una canasta con tamales y agua de horchata, porque había decidido que conocería a todos los niños antes de elegir a uno. Gerardo se puso su mejor camisa, la que solo usaba para bodas y bautizos, y toda la familia abordó el autobús que los llevaría a San Luis Potosí en un viaje de 3 horas que se sintió eterno. El orfanato San José era un edificio grande y sombrío, dirigido por las Hermanas de la Caridad. Sor Esperanza, una monja regordeta con ojos bondadosos, los recibió en el patio central donde varios niños jugaban con pelotas de trapo y canicas. Jazmín se sintió inmediatamente conmovida al ver a esos pequeños que no tenían familia, y su corazón se llenó de ganas de llevárselos a todos. Pero fue entonces cuando lo vio, sentado solo debajo de un árbol de bugambilias. Un niño de 8 años leía un libro gastado con una concentración que contrastaba con el bullicio que lo rodeaba. Era delgado, con cabello castaño que le caía sobre los ojos verdes, y tenía una expresión de seriedad que parecía demasiado madura para su edad. Vestía ropa limpia pero remendada, y sus zapatos, aunque viejos, estaban perfectamente lustrados. Sor Esperanza notó hacia dónde dirigía la mirada la familia Herrera y les contó la historia de Julián. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 5 años, y no tenía familiares conocidos que pudieran hacerse cargo de él. Era un niño inteligente y obediente, pero muy reservado. Leía todo lo que caía en sus manos, ayudaba a las monjas con las tareas del orfanato y nunca causaba problemas. Sin embargo, en los 3 años que llevaba allí, ninguna familia había mostrado interés en adoptarlo, quizás porque su seriedad lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. Cuando Celeste se acercó a Julián y se sentó junto a él debajo del árbol, el niño levantó la vista con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ella le preguntó sobre el libro que estaba leyendo, un cuento de aventuras que había leído tantas veces que las páginas estaban casi deshechas. Con voz suave pero clara, Julián le explicó la historia, y Celeste se dio cuenta de que no solo sabía leer perfectamente,
sino que comprendía conceptos complejos para su edad. Durante las siguientes 2 horas, toda la familia Herrera pasó tiempo con Julián. Gerardo le habló de la parcela y le prometió enseñarle a cultivar la tierra. Roberto le contó historias graciosas sobre la vida en el pueblo. Carmen le cantó una canción que lo hizo sonreír por primera vez. Y Jazmín, con la naturalidad de quien está destinada a ser hermana mayor, le ofreció compartir sus libros de la escuela y le prometió enseñarle los mejores lugares para jugar en Xilitla. Cuando llegó el momento de despedirse, Julián los acompañó hasta la puerta principal del orfanato. Por primera vez desde que habían llegado, habló sin que le preguntaran algo, les dijo que esperaba verlos pronto. Sus ojos verdes brillaron con una esperanza tímida que partió el corazón de Celeste. El viaje de regreso a Xilitla fue diferente al de la ida. La familia había encontrado a su nuevo miembro, y todos hablaban emocionados sobre los planes que tenían para cuando Julián llegara a casa. Los trámites tomarían algunas semanas más, pero ya no había duda, ese niño serio y inteligente, que leía debajo del árbol de bugambilia se convertiría en el 5º integrante de los Herrera. Nadie podía imaginar que ese ángel adoptivo traería consigo una sombra que, eventualmente destruiría la armonía perfecta que habían construido durante tantos años. Los primeros 2 años de Julián en la familia Herrera fueron exactamente lo que todos habían esperado. El niño se adaptó con una facilidad sorprendente a la vida en Xilitla, como si hubiera estado destinado a vivir allí desde siempre. Sus calificaciones en la escuela eran excelentes, ayudaba a Gerardo en la parcela con entusiasmo genuino, y Celeste lo colmaba del amor maternal que había estado acumulando durante años. Para 1981, cuando Julián tenía 10 años, ya era considerado por todos en el pueblo como un verdadero Herrera, pero fue al cumplir los 13 años, en 1984, cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas en esa fachada perfecta. Los cambios fueron sutiles al principio, tan graduales que la familia los atribuyó a la adolescencia normal. Julián comenzó a llegar tarde a casa después de la escuela, alegando que se había quedado estudiando en la biblioteca o ayudando a algún maestro con tareas especiales. Sus respuestas se volvieron más evasivas cuando Celeste le preguntaba sobre su día, y desarrolló una costumbre de encerrarse en su cuarto durante horas, supuestamente para hacer la tarea. Roberto, que ya tenía 23 años y estaba casado con Esperanza, fue el primero en expresar sus preocupaciones. Durante una cena familiar, mencionó que algunos de sus amigos habían visto a Julián merodeando por las cantinas del pueblo, lugares donde un muchacho de su edad no tenía nada que hacer. Cuando Gerardo confrontó a Julián sobre esto, el adolescente negó todo con una expresión de inocencia herida que desarmaría a cualquier padre. Explicó que solo había pasado por esa zona porque era el camino más corto para llegar a casa de un compañero de clases, y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas al preguntar por qué no le creían. Sin embargo, las mentiras comenzaron a acumularse como nubes antes de una tormenta. La maestra Guadalupe visitó la casa de los Herrera para informar que Julián había faltado a clases varios días sin justificación, algo que no coincidía con lo que el muchacho les había contado a sus padres. Cuando fue confrontado, Julián reaccionó con una explosión de ira que sorprendió a toda la familia. Gritó que se sentía vigilado constantemente, que no podía hacer nada sin que lo cuestionaran, y que tal vez había sido un error adoptarlo si no confiaban en él. Celeste quedó destrozada por esas palabras. Esa misma noche, Jazmín la encontró llorando en la cocina mientras preparaba el café de la mañana siguiente. Su madre le confió sus temores. Quizás habían fallado como padres adoptivos, quizás Julián se sentía rechazado o diferente del resto de la familia. La culpa la consumía, y comenzó a sobrecompensar, dándole a Julián más libertades y menos consecuencias por sus comportamientos problemáticos. Para mediados de 1984, Julián había comenzado a juntarse con Raúl Mendoza y sus primos, un grupo de jóvenes conocidos en el pueblo por su afición al alcohol y por meterse en problemas menores.
Raúl tenía 17 años y había abandonado la escuela 2 años atrás para dedicarse a trabajos esporádicos que más parecían pretextos para pasar el tiempo en la cantina. Sus primos, gemelos de 15 años llamados Esteban y Eduardo, habían desarrollado una reputación de rateros menores que robaban gallinas y herramientas de las casas cuando sus dueños salían al mercado. Los domingos por la noche, cuando la familia se reunía para el rosario, Julián comenzó a ausentarse con excusas cada vez más elaboradas. Decía que tenía que terminar un proyecto importante para la escuela, o que había prometido ayudar a algún vecino anciano con alguna tarea. Gerardo y Celeste querían creerle, necesitaban creerle, porque la alternativa era admitir que su hijo adoptivo se estaba alejando de los valores que habían tratado de inculcarle. Una noche de octubre, don Evaristo, el vecino de al lado, tocó la puerta de los Herrera cerca de medianoche. Había visto a Julián escalando la pared trasera de su propia casa, claramente ebrio y tratando de entrar sin hacer ruido. Cuando Gerardo fue a verificar, encontró a su hijo adoptivo vomitando en el patio trasero, con los ojos vidriosos y ropa que olía a alcohol barato y tabaco. La confrontación que siguió fue la más fuerte que la familia había tenido jamás. Julián, entre sollozos que parecían genuinos, admitió que había estado bebiendo con algunos amigos, pero juró que era la primera vez y que solo lo había hecho por presión social. Prometió no volver a hacerlo, pidió perdón de rodillas, y abrazó a Celeste con una desesperación que la conmovió hasta las lágrimas. Pero las promesas de Julián duraron apenas 2 semanas. Las ausencias continuaron, las mentiras se volvieron más sofisticadas, y su comportamiento en casa se tornó más volátil. Podía pasar de ser el hijo cariñoso y arrepentido a convertirse en un extraño hostil que cuestionaba cada regla de la casa y cada decisión de sus padres. Carmen, que ya tenía 20 años, le confió a Jazmín que Julián la hacía sentir incómoda cuando la miraba, aunque no podía explicar exactamente por qué. Los cambios físicos también eran evidentes. Julián había crecido considerablemente durante el último año, y su constitución delgada se había transformado en una figura más robusta y amenazante. Sus ojos verdes, que antes brillaban con inteligencia y calidez, ahora tenían destellos de algo más oscuro, especialmente cuando se sentía confrontado o cuestionado. Para finales de 1984, la atmósfera en la casa de los Herrera había cambiado drásticamente. Las cenas familiares se habían vuelto tensas, interrumpidas por los silencios incómodos de Julián o por sus ausencias sin explicación. Celeste había desarrollado ojeras permanentes de tanto preocuparse y Gerardo pasaba las noches en vela, esperando escuchar los pasos de su hijo adoptivo en el patio trasero. Jazmín, que ahora tenía 19 años, comenzó a sentir algo que nunca había experimentado antes en su hogar: miedo. No era un miedo definido o racional, sino una sensación constante de que algo terrible estaba gestándose en las sombras de su casa, algo que todos podían presentir pero que nadie se atrevía a nombrar. La noche del 15 de febrero de 1985 quedó grabada en la memoria de Jazmín como la frontera entre dos vidas completamente diferentes. Hasta ese momento, a pesar de todos los problemas con Julián, la familia Herrera mantenía la esperanza de que todo se solucionaría con tiempo, paciencia y amor. Después de esa noche, ya nada volvería a ser igual. La tarde había transcurrido con una tranquilidad engañosa. Celeste había pasado el día cosiendo un vestido de novia para la hija del tendero, cantando suavemente mientras trabajaba en su máquina de coser antigua. Gerardo había regresado temprano de la parcela porque una lluvia ligera había hecho imposible continuar con la siembra del maíz. Carmen había llegado de visita con su novio nuevo, un muchacho tímido llamado Aurelio que trabajaba en la presidencia municipal. Roberto y Esperanza habían cenado con la familia y se habían retirado temprano a su casa, que Gerardo les había ayudado a construir en un terreno adyacente. Julián había estado ausente toda la tarde, algo que ya no sorprendía a nadie en la familia. A los 16 años, sus escapadas se habían vuelto rutinarias, y aunque Celeste seguía preguntando por él durante la cena, ya había aprendido a no esperar respuestas satisfactorias. Esa noche en particular,
Gerardo había comentado que tal vez era hora de poner reglas más estrictas, pero Celeste lo había tranquilizado, diciendo que Julián estaba pasando por una etapa difícil y que eventualmente maduraría. A las 10 de la noche, la familia se había retirado a sus respectivos cuartos. Jazmín había estado leyendo una novela de amor que había conseguido prestada de una amiga, perdida en las aventuras románticas de los protagonistas. El sonido de la lluvia contra las tejas de barro la había adormecido, y había comenzado a quedarse dormida con el libro abierto sobre el pecho cuando escuchó el portón de la entrada abrirse con un estruendo metálico. Los pasos que siguieron no eran los pasos normales de Julián tratando de entrar sigilosamente. Eran pasos pesados, torpes, acompañados de maldiciones ahogadas y el sonido de algo arrastrándose contra las paredes del pasillo. Jazmín se incorporó en su cama, con el corazón comenzando a latir más rápido. Había algo diferente en la atmósfera de la casa, una tensión eléctrica que parecía cargar el aire de amenaza. La voz de Celeste se escuchó desde la cocina, donde había ido a calentar leche para ayudarle a conciliar el sueño. Su tono era de preocupación maternal, el mismo que había usado durante años para recibir a Julián cuando llegaba tarde. Le preguntaba si estaba bien, si había cenado, si necesitaba algo caliente para combatir el frío de la lluvia. Pero la respuesta de Julián fue completamente diferente a cualquier cosa que hubiera dicho antes. Su voz era ronca, pastosa, cargada de una agresividad que helaba la sangre. Le gritó a Celeste que lo dejara en paz, que estaba harto de sus preguntas constantes y su vigilancia sofocante. Las palabras que siguieron fueron tan crueles y vulgares que Jazmín nunca podría repetirlas, ni siquiera 30 años después. Julián le gritó cosas sobre su incapacidad para tener hijos propios, sobre cómo había tenido que conformarse con adoptar a un huérfano porque era una mujer incompleta. El sonido que siguió fue el de algo rompiéndose, seguido por un grito de dolor de Celeste que atravesó las paredes como un cuchillo. Jazmín saltó de su cama y corrió hacia la cocina, pero se detuvo en el umbral de la puerta al ver una escena que la paralizó de terror. Julián estaba de pie en medio de la cocina, tambaleándose ligeramente, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa que no tenía nada de humano. Sus ropas estaban empapadas por la lluvia y manchadas con algo que parecía vómito. En el suelo, rodeada de los pedazos del florero de cerámica azul que había sido un regalo de boda de sus padres, yacía Celeste. La sangre comenzó a extenderse lentamente desde la cabeza de su madre, mezclándose con el agua de las flores derramadas y creando un charco rojizo que reflejaba la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. Los ojos de Celeste estaban abiertos, pero ya no había vida en ellos. Su expresión era de sorpresa absoluta, como si no hubiera podido comprender hasta el último momento que el niño al que había amado como a un hijo propio fuera capaz de lastimarla. Julián se dio vuelta lentamente hacia Jazmín, y la expresión en su rostro cambió de la rabia ciega a algo mucho más calculado y frío. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una seriedad que contrastaba grotescamente con la escena de violencia que acababa de protagonizar. Se limpió las manos en los pantalones mojados y habló con una voz que había recuperado completamente la sobriedad, como si el shock del acto que había cometido lo hubiera devuelto a la realidad de golpe. Le dijo a Jazmín que había sido un accidente, que su madre se había tropezado y caído sobre el florero. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado preparando esa versión de los hechos durante los segundos que habían transcurrido desde el impacto. Pero sus ojos verdes la miraban con una intensidad que la advertía de que no cuestionara su versión de los eventos. Los pasos de Gerardo comenzaron a escucharse desde el cuarto principal. Había despertado por los gritos y se dirigía hacia la cocina para investigar qué había sucedido. Julián se acercó a Jazmín y le susurró al oído con una voz que era pura amenaza concentrada, si ella le contaba a su padre lo que realmente había pasado, él se encargaría de que Gerardo tuviera el mismo accidente que Celeste. Cuando Gerardo entró a la cocina y vio el cuerpo de su esposa en el suelo, su grito de anguish despertó a todo el vecindario. Julián inmediatamente se arrodilló junto a Celeste y comenzó a sollozar, explicando entre lágrimas cómo había llegado a casa y había encontrado a su madre inconsciente.
como había tratado de ayudarla, pero ya era demasiado tarde. Jazmín permaneció inmóvil en el umbral, observando cómo el monstruo que había matado a su madre se transformaba nuevamente en el hijo adoptivo desconsolado, interpretando el papel de la víctima con una maestría que aterrorizaba más que su violencia. Y mientras los vecinos comenzaban a llegar para ayudar y el caos se apoderaba de la casa, ella comprendió que había presenciado no solo el asesinato de su madre, sino también el nacimiento de su propia pesadilla personal. Los 3 días que siguieron a la muerte de Celeste transcurrieron como una pesadilla surrealista, donde Jazmín se sintió atrapada en 2 realidades paralelas y contradictorias. Por un lado, estaba el duelo público. El pueblo entero de Xilitla había acudido a dar el pésame a la familia Herrera. La casa se había llenado de flores, comida y lágrimas sinceras por la pérdida de una mujer querida por todos. Por otro lado, estaba el infierno privado, la mirada constante de Julián sobre ella, recordándole en cada momento que compartían un secreto que podría costarle la vida a su padre. Durante el velorio, Julián interpretó su papel de hijo adoptivo, desconsolado con una perfección que helaba la sangre de Jazmín. Recibía los pésames con lágrimas genuinas en los ojos. Abrazaba a los visitantes con la desesperación de un hijo que había perdido a su madre, y relataba una y otra vez la versión del accidente con detalles que se volvían más convincentes cada vez que los repetía. Había llegado a casa empapado por la lluvia. Había encontrado a Celeste inconsciente en la cocina, rodeada de los pedazos del florero. Había tratado de reanimarla sin éxito. La autoridad local, representada por el comandante Rojas, un hombre mayor que conocía a la familia desde hacía décadas, había aceptado la versión del accidente sin cuestionamientos. Celeste había resbalado con el agua de la lluvia que Julián había traído en sus zapatos. Había perdido el equilibrio y había caído golpeándose la cabeza contra el florero. Era una explicación plausible, trágica pero no sospechosa, especialmente viniendo de una familia tan respetada como los Herrera. Pero Jazmín conocía la verdad, y esa verdad la estaba consumiendo por dentro. Cada vez que alguien le ofrecía condolencias, cada vez que algún vecino comentaba lo terrible que debía ser para Julián haber sido testigo del accidente de su madre adoptiva, ella sentía como si miles de agujas se clavaran en su garganta. Quería gritar la verdad, quería señalar al asesino que estaba sentado junto a su padre, recibiendo abrazos de consuelo, pero cada vez que abría la boca, los ojos verdes de Julián se fijaban en ella con una advertencia silenciosa pero mortal. La primera confrontación directa entre Jazmín y Julián ocurrió la noche después del entierro. Gerardo había tomado varios tragos de tequila para adormecer su dolor y se había quedado dormido en su silla favorita, la misma donde solía tocar la guitarra los domingos por la tarde. Roberto y Carmen habían regresado a sus respectivas casas después de ayudar con los últimos visitantes. Y por primera vez desde la tragedia, Jazmín y Julián se encontraron solos en la cocina donde todo había comenzado. Julián estaba lavando los platos que habían quedado de la cena, silbando suavemente una melodía que Celeste solía tararear mientras cocinaba. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con el horror de lo que había sucedido en ese mismo lugar 3 noches atrás, cuando Jazmín entró a la cocina para guardar las sobras de comida que habían traído los vecinos. Julián se volvió hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le comentó lo bonito que había estado el funeral, lo conmovido que se había sentido por todas las muestras de cariño hacia Celeste, y lo orgulloso que estaba de cómo había manejado Jazmín toda la situación. Sus palabras sonaban como las de cualquier hermano tratando de consolar a su hermana. Pero el subtexto era claro, estaba felicitándola por haber mantenido la boca cerrada. Jazmín no pudo contenerse más. Con voz temblorosa pero firme, le dijo que ella sabía lo que realmente había pasado, que había visto cómo había golpeado a Celeste con el florero, que no había sido ningún accidente. Las palabras salieron de su boca como un río que rompe un dique, liberando toda la angustia y el terror que había estado acumulando durante esos días. La reacción de Julián fue inmediata y aterrorizante. La sonrisa desapareció completamente de su rostro, reemplazada por una expresión de frialdad absoluta que lo transformó en alguien completamente diferente al joven de 16 años que aparentaba ser. Sin decir una palabra,
Se acercó a ella con pasos calculados, como un depredador que acorrala a su presa. El golpe llegó sin aviso. La palma de su mano impactó contra la mejilla de Jazmín con una fuerza que la hizo tambalear y le llenó la boca del sabor metálico de la sangre. Pero más que el dolor físico, fue la shock de la violencia lo que la dejó paralizada. En 20 años de vida, nadie en su familia la había tocado con ira, y menos aún con esa brutalidad calculada. Julián la tomó por los hombros con una fuerza que le dejaría moretones durante semanas, y acercó su rostro al de ella hasta que sus alientos se mezclaron. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro, pero cada palabra estaba cargada de una amenaza que no dejaba lugar a interpretaciones. Le explicó que lo que había pasado con Celeste había sido solo una muestra de lo que era capaz de hacer cuando alguien lo contrariaba. Le describió con detalles escalofriantes cómo podría hacer que Gerardo tuviera un accidente similar. Quizás mientras trabajaba en la parcela, tal vez una herramienta que se resbalara, o una caída desafortunada que nadie pudiera presenciar. Pero la amenaza no terminaba ahí. Con la misma voz fría y calculada, le explicó que si ella llegaba a hablar, él se encargaría de que toda su familia pagara las consecuencias. Roberto, Carmen, incluso la pequeña Esperanza que estaba esperando su primer hijo, todos podrían sufrir accidentes inexplicables. Él era inteligente, había tenido años para observar las rutinas de cada uno, sabía exactamente cuándo y cómo encontrarlos solos. Julián la soltó bruscamente y regresó a lavar los platos como si nada hubiera pasado. Le comentó que esperaba que hubieran llegado a un entendimiento, que él valoraba mucho la unidad familiar y que confiaba en que Jazmín haría todo lo posible por proteger a los que quedaban de la familia. Su tono había regresado a ser el del hermano adoptivo cariñoso, pero ahora Jazmín podía ver la máscara detrás de esa fachada. Esa noche, Jazmín permaneció despierta hasta el amanecer, tocándose la mejilla hinchada y comprendiendo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la hija menor de una familia feliz. Ahora era la cómplice forzada de un asesino, la guardiana de un secreto que podría destruir a todos los que amaba. El pacto del silencio había sido sellado con violencia, y ella sabía que no había manera de romperlo sin pagar un precio que no estaba dispuesta a que pagaran los inocentes. Mientras escuchaba a Julián moverse por la casa como si fuera el dueño del lugar, Jazmín comprendió que el verdadero horror no había sido presenciar el asesinato de su madre, sino darse cuenta de que tendría que vivir bajo el mismo techo que su asesino, fingiendo que no sabía nada, protegiéndolo con su silencio para proteger a su familia. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas y tortuosas en la vida de Jazmín. La casa de los Herrera, que durante años había sido un refugio de amor y tranquilidad, se transformó en una prisión donde cada día traía nuevos horrores y donde cada noche se convertía en una vigilia aterrorizante. Julián había establecido su dominio absoluto sobre la familia, y especialmente sobre Jazmín, con una crueldad meticulosa que revelaba la mente calculadora que se escondía detrás de su fachada de hijo adoptivo doliente. Durante el día, cuando Gerardo estaba presente, Julián mantenía su actuación perfecta. Se había convertido en el hijo modelo que consolaba a su padre adoptivo, que se encargaba de las tareas domésticas que antes realizaba Celeste, y que recibía las visitas de los vecinos con la dignidad apropiada para alguien que había perdido a su madre. Preparaba el café exactamente como le gustaba a Gerardo, mantenía la casa limpia y ordenada, e incluso había comenzado a cocinar los platillos favoritos de su padre adoptivo con una habilidad que sorprendía a todos. Pero en cuanto Gerardo salía a trabajar en la parcela o a resolver asuntos en el pueblo, la máscara de Julián caía completamente, revelando la naturaleza depredadora que se ocultaba debajo. Los primeros abusos fueron psicológicos, diseñados para quebrar completamente la resistencia de Jazmín y establecer su control absoluto sobre ella. Le recordaba constantemente que era una asesina por asociación, que su silencio la convertía en cómplice del crimen, y que si alguien llegara a descubrir la verdad, ella también iría a la cárcel. Julián disfrutaba describiendo con detalles morbosos cómo había sentido el cráneo de Celeste quebrarse bajo el impacto del florero, cómo había visto la vida escaparse de sus ojos,
y como había sentido una satisfacción profunda al ver a la mujer que lo había tratado de controlar finalmente silenciada para siempre. Estas confesiones macabras las hacía siempre mientras realizaba actividades cotidianas, como si estuviera comentando el clima o las noticias del pueblo. El abuso físico comenzó de manera gradual pero constante. Pellizcos que dejaban moretones en lugares que no se verían, empujones que parecían accidentales pero que la enviaban contra las paredes o los muebles, y bofetadas súbitas cuando él consideraba que ella no estaba prestando suficiente atención a sus amenazas. Julián había perfeccionado el arte de lastimar sin dejar evidencia visible, y siempre se aseguraba de que cualquier marca que pudiera quedar fuera explicable como accidentes domésticos. Pero lo que más aterrorizaba a Jazmín era la manera en que Julián había comenzado a mirarla. Sus ojos verdes, que antes habían sido la característica más hermosa de su rostro, ahora la seguían por la casa con una intensidad depredadora que la hacía sentir como si estuviera desnuda todo el tiempo. Había comenzado a hacer comentarios sobre su apariencia física que la llenaban de asco y terror, sugiriendo que ahora que Celeste no estaba, ella tendría que ocupar su lugar en todos los aspectos. La primera vez que Julián la tocó de manera inapropiada, Jazmín estaba lavando los platos después del almuerzo. Él se acercó por detrás con el pretexto de ayudarla a alcanzar algo del estante superior, pero aprovechó la proximidad para presionar su cuerpo contra el de ella de una manera que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Cuando ella trató de apartarse, él la sujetó firmemente y le susurró al oído que era mejor que se acostumbrara, porque las cosas iban a cambiar mucho en esa casa. Los ataques se volvieron más frecuentes y más atrevidos. Julián había desarrollado un sistema de señales que le permitía saber exactamente cuando Gerardo estaba suficientemente lejos como para no escuchar nada. Conocía los horarios de trabajo de su padre adoptivo, sabía cuánto tiempo le tomaba llegar a cada parte de la parcela, y había memorizado las rutinas de todos los vecinos para asegurarse de que nadie llegara inesperadamente a la casa. Durante estos encuentros forzados, Julián le explicaba a Jazmín que ella le pertenecía ahora, que era el precio que tenía que pagar por su silencio y por la seguridad de su familia. Le describía con lujo de detalles lo que les pasaría a Roberto, Carmen y Gerardo si ella se resistía o trataba de escapar. Había estudiado meticulosamente las rutinas de cada uno. Roberto trabajaba solo en los campos más alejados. Carmen caminaba sola por las noches cuando regresaba de casa de su novio, y Gerardo tenía la costumbre de quedarse dormido en su silla después de tomar tequila. La manipulación psicológica era tan sofisticada como la violencia física. Julián alternaba entre momentos de aparente gentileza y explosiones de violencia impredecible, manteniendo a Jazmín en un estado constante de ansiedad y confusión. A veces le traía flores silvestres que había cortado en el campo, como había hecho cuando era el niño adoptivo perfecto, pero ahora esos gestos venían acompañados de amenazas veladas sobre lo que podría pasar si ella no apreciaba sus atenciones. Las noches eran las peores. Jazmín había desarrollado un insomnio crónico, incapaz de cerrar los ojos por miedo a que Julián entrara a su cuarto. Había comenzado a arrastrar una silla pesada para bloquear la puerta, pero él había notado este detalle y había reaccionado con una violencia que la dejó con costillas magulladas durante semanas. Le explicó que esas precauciones eran innecesarias e insultantes, que él decidía cuándo y cómo visitarla, y que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas para toda la familia. Gerardo, consumido por el dolor de la pérdida de su esposa, no notaba los cambios en el comportamiento de su hija. Su mundo se había reducido a la rutina mecánica del trabajo y el alcohol que lo ayudaba a dormir. Cuando estaba en casa, pasaba la mayor parte del tiempo perdido en sus memorias de Celeste, y agradecía sinceramente que Julián se hubiera hecho cargo de tantas responsabilidades domésticas. En las pocas ocasiones en que notaba que Jazmín parecía triste o asustada, lo atribuía al duelo natural por la pérdida de su madre. Roberto y Carmen visitaban regularmente, pero sus visitas se habían vuelto más espaciadas y más cortas. Julián había desarrollado una habilidad particular para hacer que estas visitas fueran incómodas sin ser obviamente hostil.
Hacía comentarios sutilmente inapropiados, creaba situaciones tensas con pretextos aparentemente inocentes, y gradualmente había logrado que los hermanos de Jazmín sintieran que su presencia no era bienvenida en la casa que antes había sido su hogar. Para finales de marzo de 1985, Jazmín había perdido considerablemente peso, tenía ojeras permanentes y había desarrollado un temblor nervioso en las manos que no podía controlar. Su personalidad vivaz se había transformado en un silencio temeroso, y su sonrisa espontánea había desaparecido completamente. Los vecinos comenzaron a comentar que la pobre muchacha estaba sufriendo mucho por la pérdida de su madre, sin imaginar que el verdadero horror de su situación apenas estaba comenzando. Julián, por el contrario, parecía haber florecido desde la muerte de Celeste. Había ganado peso, su porte era más confiado, y había desarrollado una manera de moverse por la casa como si fuera el verdadero dueño del lugar. Durante las reuniones familiares o las visitas de los vecinos, se comportaba como el hijo que había madurado prematuramente debido a la tragedia, ganándose admiración y respeto por la manera en que había asumido responsabilidades que no le correspondían por edad. La transformación de Jazmín comenzó con una imagen que se quedó grabada en su memoria como una fotografía que nunca se desvanece. Era una tarde de marzo, 3 semanas después del asesinato de Celeste, cuando vio a su padre sentado en el portal de la casa mirando hacia la nada con ojos vacíos que parecían haber perdido toda esperanza. Gerardo había envejecido una década en menos de un mes. Su cabello se había vuelto completamente gris. Sus hombros se encorvaban bajo el peso invisible de la pérdida, y sus manos temblorosas apenas podían sostener la taza de café que Julián le había preparado con esa solicitud falsa que ahora caracterizaba todos sus gestos. Pero, lo que partió el corazón de Jazmín no fue ver el dolor de su padre, sino comprender que ese dolor era innecesario. Gerardo estaba sufriendo por la pérdida de una esposa que creía haber perdido en un accidente trágico, cuando en realidad había sido asesinada por el mismo joven que ahora se esmeraba en consolarlo. La injusticia de esa situación, la crueldad de permitir que un hombre bueno se torturara con culpas inexistentes mientras su verdadero torturador recibía su gratitud, encendió algo en el interior de Jazmín que había estado dormido desde la noche del crimen. Durante las semanas de terror, Jazmín había actuado como una víctima porque eso era exactamente lo que era. Había permitido que el miedo la paralizara. Había aceptado los abusos como el precio inevitable de proteger a su familia, y había asumido que no tenía más opciones que someterse o ver morir a todos los que amaba. Pero observando a su padre destrozado por una mentira, algo fundamental cambió en su percepción de la situación. Por primera vez desde la muerte de Celeste, Jazmín comenzó a analizar fríamente la situación en lugar de simplemente reaccionar con terror. Julián era fuerte físicamente y psicológicamente manipulador, pero también tenía debilidades que ella había estado demasiado asustada para notar. Su arrogancia lo había vuelto descuidado. Confiaba tanto en su control sobre ella que había comenzado a relajar sus precauciones. Sus amenazas, aunque terribles, dependían completamente de que ella mantuviera el silencio, lo que significaba que él también estaba atrapado en la misma prisión de secretos que había creado para ella. La primera semilla de un plan comenzó a germinar en su mente cuando se dio cuenta de que Julián había cometido un error crucial. Había asumido que ella era fundamentalmente débil. Durante 16 años, había sido la hija menor protegida, la estudiante obediente, la hermana cariñosa que nunca causaba problemas. Esa imagen de debilidad había sido su camuflaje perfecto, pero también había sido su limitación. Ahora comprendía que podía usar esa percepción en su contra. Jazmín comenzó a observar las rutinas de Julián con la misma meticulosidad con que él había estudiado las de su familia. Notó que sus momentos de mayor vulnerabilidad eran cuando regresaba de sus encuentros con Raúl Mendoza y sus primos. Esas noches llegaba a casa en diversos estados de intoxicación, a veces apenas capaz de caminar derecho, y siempre con la guardia baja debido a la combinación de alcohol y drogas que había comenzado a consumir con mayor frecuencia. También observó que Julián había desarrollado ciertos rituales
obsesivos desde el asesinato de Celeste. Cada noche, después de asegurarse de que Gerardo estuviera dormido, revisaba meticulosamente la casa para verificar que no hubiera evidencia de sus crímenes. Guardaba un cuchillo debajo de su colchón, mantenía una pequeña cantidad de dinero escondida en una lata enterrada en el patio trasero, y había comenzado a escribir en un cuaderno que escondía detrás de unas tablas sueltas en su cuarto. La curiosidad por ese cuaderno se volvió una obsesión para Jazmín. Durante una tarde en que Julián había salido a trabajar con Gerardo en la parcela, se las arregló para encontrar el escondite y examinar el contenido. Lo que leyó la llenó de una mezcla de horror y esperanza. Julián había estado documentando meticulosamente sus crímenes, pero no como confesiones, sino como trofeos. Describía con detalles morbosos el asesinato de Celeste, los abusos que había cometido contra Jazmín, y lo que era aún más escalofriante, sus planes futuros para la familia. Según sus escritos, Julián planeaba eventualmente deshacerse de Gerardo una vez que hubiera consolidado completamente su control sobre la herencia familiar. Después eliminaría a Roberto y Carmen para evitar cualquier cuestionamiento sobre su nueva posición como único heredero. Jazmín, según sus planes, sería mantenida viva como su esclava personal hasta que él se cansara de ella o encontrara una reemplazante más joven. Pero, lo que realmente encendió la determinación de Jazmín fue descubrir que Julián había estado planeando estos crímenes desde mucho antes de cometerlos. Las primeras entradas del diario databan de 1983, cuando él tenía apenas 14 años, y mostraban una progresión calculada desde fantasías violentas hasta planes específicos de asesinato. La muerte de Celeste no había sido un crimen pasional cometido bajo la influencia del alcohol, sino el primer paso de un plan elaborado durante años. Esa revelación cambió completamente la perspectiva de Jazmín sobre su situación. Ya no estaba lidiando con un joven que había cometido un crimen impulsivo y ahora trataba de encubrirlo. Estaba enfrentándose a un psicópata que había estado manipulando a su familia durante años, esperando el momento perfecto para destruirlos a todos. El miedo que había sentido comenzó a transformarse en una ira fría y calculada que la llenó de una energía que no había sentido en semanas. Por primera vez desde la muerte de su madre, Jazmín durmió profundamente esa noche. Había tomado una decisión que la libró del peso paralizante de la indecisión. No iba a seguir siendo una víctima, no importaba cuánto tiempo le tomara, no importaba qué riesgos tuviera que correr. Iba a encontrar una manera de detener a Julián antes de que pudiera lastimar a alguien más de su familia. Durante los siguientes días, Jazmín comenzó a actuar de manera diferente, aunque tan sutil que Julián no notó el cambio inmediatamente. Dejó de resistirse físicamente a sus abusos, lo que él interpretó como una sumisión completa, pero en realidad era una estrategia para hacerlo bajar la guardia. Comenzó a mostrar signos de lo que parecía ser síndrome de Estocolmo, fingiendo desarrollar cierta dependencia emocional hacia él, algo que alimentó su ego y lo hizo sentirse más seguro en su control. Mientras tanto, secretamente comenzó a documentar las rutinas de Julián, a estudiar sus puntos débiles, y a desarrollar un plan que requeriría paciencia, precisión y una frialdad que nunca había sabido que poseía. La niña protegida de 20 años había muerto la noche que asesinaron a su madre. La mujer que había tomado su lugar era alguien completamente diferente, alguien capaz de pensar como un depredador para cazar a otro depredador. La venganza que estaba planeando no sería impulsiva ni emocional, sería meticulosa, calculada y definitiva. Julián había cometido el error de subestimar a su víctima, y eso sería exactamente lo que lo destruiría. La oportunidad llegó como una mañana gris de noviembre de 1983. Jazmín había estado esperando por el momento perfecto, y finalmente había llegado. Gerardo había salido temprano para su trabajo en la oficina del pueblo, dejando a Jazmín sola con Julián, que había pasado la noche bebiendo y fumando hierbas en la represa. Cuando llegó a casa, estaba en un estado de euforia, pero su arrogancia lo había hecho bajar la guardia. Jazmín, que había estado actuando sumisa por semanas, le preparó un café, mientras su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. En la cocina,
Con manos temblorosas, pero con una determinación fría, Jazmín tomó los comprimidos que había encontrado debajo del colchón de Julián, los trituró en un molinillo de café, y el polvo blanco se mezcló con el café. Ella sabía que esto era un riesgo, que si él se daba cuenta, todo estaría perdido, pero también sabía que era su única oportunidad. Cuando Jazmín le sirvió el café a Julián, él la miró con esos ojos turbios, desconfiado, pero bebió. Él no dudó, pensando que ella era una víctima, una mujer que él había quebrado por completo. El plan funcionó. Julián se desmayó en el sofá, y la casa se llenó de un silencio que Jazmín no había sentido en semanas. Ella no perdió el tiempo, con manos temblorosas, pero con una rapidez que la sorprendió. Fue al cuarto de Julián, tomó el diario que él había escondido, con todas las confesiones, y el arma que él tenía debajo del colchón. Jazmín llevó el arma y el diario al sofá, y los puso al lado de Julián, que estaba inconsciente. La escena parecía un cuadro macabro, pero era la única prueba que ella tenía. Con una respiración temblorosa, Jazmín tomó el teléfono y marcó el número de la policía. Su voz, que había estado silenciada por semanas, finalmente habló. «Comisario, soy Jazmín, la hija de Celeste. Mi hermano mató a mi madre, y tengo las pruebas». La verdad, que había estado enterrada por semanas, finalmente explotó. La llegada de la policía a la casa de la familia en Xilitla fue el momento de la verdad para Jazmín. Con su padre a su lado, ella contó toda la historia. Con una voz que temblaba, pero que era firme, ella reveló cómo Julián, el niño que su madre había adoptado con tanto amor, se había convertido en el monstruo que la mató, y cómo él la había abusado y amenazado. La policía escuchó su testimonio, y Julián, que se despertó del efecto de las drogas, fue arrestado. Su mirada de odio hacia Jazmín era un recordatorio de la maldad que había en él, pero sus amenazas ya no tenían poder sobre ella. La historia se esparció por todo el pueblo, que no podía creer que el niño que llamaban Ángel fuera un asesino y un abusador. El juicio fue largo y doloroso, pero la justicia llegó. Julián fue condenado a 30 años de prisión, y el nombre de Jazmín fue limpiado de todas las acusaciones. Jazmín y su padre, Gerardo, que ahora tenían un lazo inquebrantable, decidieron dejar Xilitla para un nuevo comienzo en San Cristóbal de las Casas. Allí, en medio de la paz de la ciudad, Jazmín se convirtió en una maestra. A través de su trabajo y del amor de su padre, ella comenzó a sanar las heridas de su pasado. El dolor nunca desapareció por completo, pero ella aprendió a vivir con él. La historia de Jazmín no es solo sobre el horror y la tragedia, sino sobre la fuerza, la resiliencia y el poder de la verdad. Ella no fue solo una víctima, fue una sobreviviente, que encontró la fuerza para luchar por su vida y la de su padre. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza para un nuevo amanecer.